Bien, la primera pregunta que le surge a toda persona que está interesada en el mundo de las inversiones es si realmente se puede vivir del trading. Así que en este vídeo voy a dar respuesta precisamente a esta cuestión, porque muchos creen que a lo mejor todo esto solo es humo, solo es una ilusión y en realidad este mundo es un mundo muy elitista donde una persona cualquiera no puede hacer nada. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! La cuestión de si se puede vivir del trading se puede desgranar en distintas cuestiones que seguramente también te han surgido. La primera de ellas es si es posible tener una cuenta pequeña. Entonces, la buena noticia es que sí. En muchos mercados y muchos brokers te permiten tener una cuenta pues de tamaño bastante pequeño, incluso a partir de $50 o euros. Una cosa es que se pueda, la otra es si es recomendable. Claro, lo ideal es que la cuenta ya tenga pues sobre 500 o 1000, pero si le das un gran backtest a la estrategia y miras cómo se comporta con una cuenta de 300, de 200 o incluso de 100, pues ahí puedes ver si realmente es posible. ¿Por qué? Porque lo importante es que puedas utilizar un riesgo por operación pues en torno al 1 o como mucho el 2%. ¿Qué sucede cuando la cuenta es extremadamente pequeña? Pues que eso no es posible y estás asumiendo riesgos más altos y es lo que no es recomendable. Pero aparte de eso ¿con una cuenta pequeña se puede ganar suficiente para vivir del trading? Pues no. Lógicamente, con una cuenta de 500, pues aunque dupliques la cuenta el primer año, pues habrás ganado 500. Entonces, se necesita una cuenta mayor para poder tener un rendimiento, ¿no? Entonces, yo lo que te recomendaría es que lo testees todo, que pruebes el comportamiento de la estrategia que te interese operar con un simulador. Entonces, si todavía no sabes nada de trading, te ofrezco la opción de entrar en la academia de Código Trading y tomar una formación totalmente gratuita que te dejo aquí en pantalla. Es un curso de iniciación al trading totalmente gratis donde te enseño el método que utilizo yo, que es trading cuantitativo. Entonces, si vas siguiendo esa formación, verás cómo irás haciendo los cimientos para poder operar. Una vez visto que sí se puede tener una cuenta pequeña, pero se necesita realmente ya una cuenta de cierto tamaño, la pregunta que te puede surgir es ¿y cómo yo puedo tener ese tamaño de cuenta si no lo tengo? Porque puede haber gente que esté viendo el vídeo que sí que tenga pues la posibilidad de tener cuentas de 10.000, 50.000, porque tienen muchos ahorros, pero la mayoría supongo que no será el caso. Entonces, hay opciones de cuentas financiadas y después también hay el mundo profesional dentro del trading de ya lo que son los fondos de inversión o incluso brokers que te puedan financiar cuentas. Para ello, siempre es imprescindible que sea rentable, o sea, que tengas una cuenta rentable a largo plazo. No sirve de nada demostrar que has ganado 2 o 3 semanas o un mes o 2 o 3 días, pues todavía menos. Se necesita pues una cuenta de al menos 6 meses, mejor si supera el año dicha cuenta, con rentabilidad positiva. Tanto es importante el beneficio, la media de beneficio anual o mensual, como también el drawdown, que es los momentos de pérdida, porque en este negocio no solo se gana, también se pierde y es muy importante saber perder para ganar. Otra pregunta que te puede surgir es si realmente hay profesionales en el mundo de las inversiones y el trading. La respuesta es que sí. O sea, en todos los países del mundo y todos los bancos tienen traders que manejan su capital. Los ahorros, si se quedan estáticos en una cuenta corriente, no generan nada. Entonces, lo interesante es invertir. Hay diferentes perfiles de riesgo.
Puedes dedicar parte de tus ahorros a una inversión más agresiva, donde puedes ganar mucho, pero también hay más riesgo de tener pérdidas, o invertir en cosas, en productos más conservadores, o también un punto medio, ¿no? Incluso diversificar en distinto tipo de carteras. Entonces, esto es un sector profesional, esto no es humo, hay gente profesional viviendo del trading y lo que sí es que no es para todos, al igual que no todo el mundo puede ser médico, porque hay gente que cuando entra a la universidad se da cuenta que eso no es para él y se pensaba que sí, pero no. Pues aquí lo mismo, por eso te recomiendo que empieces formándote, viendo cómo realmente es este mundo. Verás que no es pues un mundo fácil, donde se tiene que trabajar mucho, ser muy constante y se puede conseguir. Así que en resumen, habría muchísimas más preguntas que se pueden ir desgranando, pero la cuestión principal del vídeo, que es si se puede vivir del trading, la respuesta es que sí, pero sería, se puede vivir del trading, pero no es fácil. Hay muchos handicaps, no es una cuestión como puede aparecer en muchos sitios de que te harás pues de la noche a la mañana con una gran fortuna. Eso no es así. Realmente se necesita pues de mucho sacrificio, mucha constancia, y si no te apasiona este mundo, no te pongas a él. Otra de las preguntas que surge muy a menudo es ¿cuánto tiempo me puede llevar pues ser un trader? Entonces, es una pregunta muy difícil de responder porque hay casos muy diversos. Hay gente que en muy poco tiempo, en pocos meses, consigue grandes resultados, después hay gente que nunca consigue resultados. Entonces, lógicamente, si tienes una buena formación y tienes buenas capacidades para el mundo del trading, pues en pocos meses podrías empezar a tener resultados, primero inicialmente en simulación, en una cuenta simulada, posteriormente en cuenta demo y finalmente ya pues beneficios en real. Eso es factible, pero se puede acelerar. ¿Cómo? Pues una manera es lo que te comento, con una buena formación. Antes te he hablado de la formación que hay gratuita en Código Trading, pero también comentarte que hay formaciones donde ofrezco mentoría, donde hay aulas virtuales en vivo, son formaciones online, hay aulas virtuales en vivo grupales, son aulas que se hacen pues cada semana, 2 veces por semana. Después también hay formaciones que también incluyen ya tutoría, que es que yo doy un seguimiento, resolución de dudas, estoy más encima del alumno todos los días. Y después también ya hay lo que son aulas privadas. En la formación más avanzada, que es la VIP, también hay la opción de tener clases privadas que estamos pues a solas aprendiendo. Lógicamente, cuanto más avanzada es la formación, más rápido uno puede aprender. Entonces, a tener en cuenta. Después, otra de las cuestiones, aparte del tiempo, que ya te digo que depende mucho del alumno, porque una persona puede ser muy bueno o muy malo enseñando, pero también hay alumnos buenos y malos. No solo es el profesor, sino que a veces te encuentras que hay gente que entre una clase y otra no trabaja nada, que no hace ejercicios, que no practica, y entonces ahí los tiempos son muy lentos. En cambio, hay muy buenos alumnos que son muy constantes, que todos los días le dedican 1 hora, 2 horas, las horas que la pueden dedicar, y hay una evolución muy rápida. Y eso no pasa solo en el trading, pasa en todas las disciplinas. Entonces, aparte de tener un buen profesor, es importante pues ser buen alumno. Finalmente, la última pregunta ligada con el tema del vídeo, que es si realmente se puede vivir del trading, es el hecho de cuánto dinero se puede ganar. Mira, en el mundo del trading puedes ganar una miseria y compaginarlo con otro trabajo, pero ganar, que ya es mucho, o sea, aunque tengas una cuenta pequeña y ganes muy poco, pues si tú ya tienes otro trabajo, pues todo suma, y al final es importante tener múltiples fuentes de ingresos. O realmente también se puede amasar una fortuna, y hay muchos casos de éxito. O sea, como por ejemplo Warren Buffett, que está en la lista Forbes, creo que ahora mismo está en la 3ª, 4ª posición, y él pues empezó con el mundo de las inversiones y el trading, montó un fondo de inversión
y ha amasado una gran fortuna. Entonces, hay traders que tienen pues un beneficio pequeño y hay traders que tienen grandiosos beneficios, como en todos los sectores, ¿no? En cualquier negocio hay gente que le va medio bien, gente que le va mal y gente que le va muy bien. Espero que te haya quedado claro de que sí que se puede vivir del trading. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y también te agradecería que le des a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos y los directos que vamos haciendo en el canal. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.